Guarden silencio, por favor. Y ya aprovecho a ver si podemos apagar, por favor, los dispositivos móviles. ¿Dónde está sonando? No te preocupes, yo lo muevo y todo. Bien, no se ponga nerviosa, apáguelo tranquilo. Si vamos a tener que hacer como en el Real y en el auditorio, avisar antes. Bien, estamos preparados. Se reanuda la sesión. La acusación particular constituida por don Guillermo Pérez Ajates tiene la palabra. Con la venia, excelentísimo señor presidente. Vamos a ver, usted y según la investigación, los estudios que ha realizado del tema de la investigación llevada a cabo por usted y su grupo, en coordinación con otros grupos, ¿nos podría contestar si Rabey Osman El Sayed, alias Mohamed el Egipcio, entró en contacto con Serhan, en concreto después de la detención de Maimouni? Después de la detención de Maimouni, estamos hablando de mayo del 2003, yo no tengo constancia de contacto entre Rabey y Serhan en esa época. No es más cierto que al quedar descabezado y quedar Serhan sino como cabeza visible del grupo es cuando aprovechó Rabey Osman El Sayed para entrar en contacto con su grupo con él, en febrero del 2003 en concreto. A ver, en febrero del 2003 es cuando Maimouni se va a Marruecos. Efectivamente queda descabezado su grupo, pero en ese momento queda Andriy Chebli junto con Serhan. Inmediatamente antes, en fechas anteriores, desde septiembre-octubre del 2002 hasta esa fecha, sí que Rabey Osman estaba en contacto con ese grupo a través de Mohamed Larbi. Pero a partir de ese momento, cuando se desestructura ese grupo por la marcha de Maimouni y sobre todo posterior a la detención de Maimouni en Marruecos, yo ahora mismo no recuerdo contacto entre Serhan y Rabey Osman. En cualquier caso, como he dicho antes, Rabey estaba investigado en las 5302 del Central 5 y no era mi sección la que llevaba esa investigación, o sea que yo contesto por mi sección. En mis datos, en lo que yo tengo, en esas fechas posteriores no tengo dato de contacto. Por referencias de algún otro grupo que estuviera coordinado con usted, ¿sabe si en junio de ese mismo año 2003 ya el grupo de Rabey Osman El Sayed estaba integrado, entre otros, por Fuad El Moravid y por los nombres, y por Basel Gayoun, entre otros? Sí, pero incluso con anterioridad, es decir, que la estructura en torno a Mohamed el Egipcio estaba siendo investigada ya con anterioridad a los atentados del 11 de marzo. Evidentemente, en esa investigación aparecía en concreto el procesado Basel Gayoun y el procesado Fuad El Moravid dentro Sí, del grupo, digamos, permítame la expresión, de la mano del egipcio. sí, eran dos de los identificados en ese grupo, sí. ¿Usted sabía por sí mismo o por referencias de su grupo o de otra sección que Fuad El Moravid se le investigó si tenía algún tipo de estudios, en concreto si sabía 6 idiomas o estaba estudiando ingeniería aeronáutica? Sí creo recordar ese dato, pero no me atrevería a afirmarlo porque toda esa investigación, ya le digo, radicaba en otra sección y lo mismo si digo alguna cosa o afirmo algo podría equivocarme. Sí me suena ese tipo de conocimientos, de estudios, pero no puedo afirmarlo. Y por su larga experiencia y siempre, por supuesto, dentro del marco de lo que usted ha investigado, una persona, digamos, con esos conocimientos sería un objetivo policial de primer orden. Sí, básicamente
De todas formas, es difícil diferenciar cuando se habla de objetivo policial. Bien, otra pregunta. Eso sería sacar una conclusión, señor letrado. Por favor, céntrese en los hechos. En cuanto al procesado Mohamed Larbi Benselán, ¿también se le tiene investigado con anterioridad a la explosión del 11 de marzo? Sí, Mohamed Larbi estaba identificado en la estructura de Maimoni desde septiembre del 2002. ¿Qué puesto ocupaba dentro de dicha estructura? Era un hombre de una especial significación dentro del grupo y además era el punto de enlace o de conexión de Rabey con la estructura de Maimoni. En cuanto a Hassan El-Aski, ¿sabe usted si alguna persona en concreto, Atila Turk, ha tenido algún tipo de relación con esta persona? ¿Si ha convivido con él en alguna época? En fin. La relación de Atila Turk con Hassan viene referida en la Comisión Rogatoria francesa sobre la desarticulación de su estructura y efectivamente ahí es donde se plasma la presencia de Hassan en Francia en días anteriores a la comisión del atentado y las declaraciones de Atila Turk sobre su comportamiento y sus manifestaciones. Por último, usted nos habló de un documento que simplificó con el nombre del documento de los noruegos. Este documento, cuando ustedes estaban investigando estos hechos, es un documento fechado, según dijo a preguntas del Ministerio Fiscal, en septiembre del 2003 y traducido, digamos, y lanzado a la red en diciembre del 2003. ¿Tuvo usted o alguien de su grupo alguna referencia de este documento sobre esas fechas de diciembre o enero? O en todo caso con anterioridad al 11 de marzo. Ya contestó esa pregunta, señor letrado. Dijo que le llegó a través del Real Instituto del Canon. Otra pregunta. Pues no hay ninguna pregunta más, señor. Gracias. Gracias. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado. Con la venia de su señoría. Vamos a ver, usted dijo el otro día, puso de manifiesto el jueves pasado al Ministerio Fiscal que había informado a la superioridad de la situación de la amenaza de Bin Laden y dice que desconoce quién recibió ese informe. Hoy ha manifestado usted a preguntas que le ha hecho un compañero que me precede, que dice que es la Jefatura Superior de Información. ¿Podría usted especificar más a quién le dio usted esta información? Y si no puede dar nombres y apellidos, al menos podría decir, no sé, el puesto que ocupa dentro de esa Jefatura Superior de Información. Nombres y apellidos, desde luego no, basta con que designe en su caso el cargo. Tal y como he dicho... Lo designe por el cargo, perdón. Tal y como he dicho, y porque así correspondía, en la transmisión de informes y de comunicados, el informe se entrega al jefe de dicho jefatura de la Unidad Central de Información Exterior, en este caso al al comisario jefe en ese momento de la jefatura de la Unidad Central de Información Exterior, que era mi inmediato superior. Muchas gracias. La segunda pregunta. Vamos a ver, su departamento fijó su atención en la posibilidad de que hubiera sido Al-Qaeda debido a que sus actividades se contraen en aspectos islamistas. ¿Sabe usted si existe un departamento centrado en ETA? En la Comisaría General, por supuesto. Hay la Unidad Central de Información Exterior. Ya he dicho las competencias en el orden que tenemos. Y por supuesto existe otra unidad centrada en el tema interno, en el tema interior. Bueno, si es así, entonces ¿comparten ustedes información estos departamentos? Bien, no ha lugar a la pregunta. En general, las preguntas sobre los organigramas policiales no son objeto de prueba testifical. La Dirección General de la Policía, ahora conjunta de la Guardia Civil, tiene su organigrama publicado. No es una cosa secreta, está publicado. De ese organigrama se deducen las diferentes secciones, divisiones internas, etcétera. Y naturalmente la coordinación corresponde a los jefes comunes. Otra pregunta. ¿Existe un modus operandi predefinido de la banda Al-Qaeda? Solo quiero que me diga sí o no.
Existe una distribución de funciones que ha ido evolucionando paulatinamente desde la constitución como tal de estructura de Al-Qaeda y que ha ido evolucionando en función de la propia evolución de la estructura y de las situaciones políticas determinadas. Bien, entonces, ¿corresponde el atentado del 11M a dicho modus operandi? No, lugar, es una conclusión que no es objeto de prueba testifical. ¿Tienen ustedes acceso a la información de posibles confidentes musulmanes de los cuerpos de seguridad del Estado? Nosotros únicamente tratamos los colaboradores propios, los que nosotros tenemos o explotamos, pero el resto en absoluto. Si entonces me dice usted que no, entonces ¿cómo es posible que no tengan un seguimiento de confidentes musulmanes siendo ustedes especialistas en la rama islamista? Bien, señora, volvemos a lo mismo. Las estructuras policiales y la forma de trabajar de los cuerpos policiales está predefinida y tiene su explicación. No tiene nada que ver con la prueba testifical que estamos practicando. En primer lugar, porque el testigo no ha dicho que no tenga conocimiento, dice que ellos tienen sus colaboradores. Las estructuras policiales además suelen ser jerárquicas. Bueno, es que tampoco sé yo mucho de las estructuras de la policía. Ya, pero lo que no podemos es, porque tengamos a un testigo que tiene la condición de inspector jefe de policía, preguntarle ahora por la estructura y forma de funcionamiento de los servicios policiales, porque eso nos llevaría una eternidad. De todas formas, señoría, que conste mi protesta. Muy bien. Gracias. Ninguna pregunta más. Gracias. Para concluir con el tema del informe a la superioridad. ¿Fue un informe, fue una nota de servicio interior, fue oral, fue escrito? Es decir, cuando usted informa a su jefe, ¿cómo lo hace? ¿Por escrito, mediante una nota de servicio interior, oralmente o mediante un informe en el sentido estricto de la palabra? Es una nota interna elaborada por la sección correspondiente y dirigida al jefe de la unidad. Gracias. La acusación constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo tiene la palabra. Con la venia de la excelentísima sala. ¿Qué relación tenía Suárez Trasorras con la policía antes del 11 de marzo? No ha lugar a la pregunta. Otra pregunta. No entiende este tribunal qué sentido tiene esa pregunta al inspector jefe de la UCI. Bien. ¿Sabe usted si alguien propuso a Suárez Trasorras el estatus de testigo protegido a cambio de una declaración incriminatoria hacia el terrorismo islámico? No ha lugar, es genérica. Otra pregunta. ¿Sabe usted sí? Es muy genérico. Más concretas. ¿Le llegó desde su grupo a proponer a Suárez Trasorras la condición de testigo protegido? De la gente que dependía de mi sección no me consta que se hiciera ese tipo de propuesta a Suárez Trasorras. ¿Influyeron ustedes en la declaración de Suárez Trasorras ante el juzgado de instrucción número 1? ¿Verdad? No he entendido. Que si influyeron ustedes en la declaración que hizo Suárez Trasorras ante el juzgado de instrucción número 1. ¿Que se influyeron? Sí. Si le indicaron lo que tenía que aclarar. Voy a tener que leer sus derechos constitucionales al testigo. Otra pregunta, por favor. Así formulada no procede. Bien, ninguna pregunta más, señoría. La acusación constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Celestina Pires Méndez. Con la venia de la sala. ¿Usted me podría indicar si el señor Zubier tenía la condición de confidente o colaborador de la policía? Se limitará a lo que es su sección, no de la policía genérico. En lo que es su gestión, señor. Para nosotros no era conocido siquiera. ¿Ustedes conocían si es cierto que el señor Zubier había dado información a la policía de la existencia de una operación o un requerimiento de explosivos por parte de una célula islamista en Madrid? No, ya le he dicho que ni siquiera lo conocíamos. Y una última pregunta. Usted, a preguntas de mis compañeros y del Ministerio Público, ha hablado de la situación de amenaza de la que se habla en distintas ocasiones, sobre alarma crítica, que era conocida y pública con anterioridad. Y le quería solicitar si me podría indicar si por parte del Ministerio del Interior
la Secretaría de Estado del Interior o de la Dirección General de la Policía se adoptaron algún tipo de medidas excepcionales y cuáles fueron, nada más, señor. Bueno, en los niveles que usted me pregunta, desconozco el conjunto de iniciativas que se pudieran tomar. Yo contesto en referencia a lo que a mí y a mi sección me correspondía, y ya he dicho que en esa época y como consecuencia de esa situación sí se incrementó el número de funcionarios y en general los medios de que disponíamos. La acusación constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. Con la venia, excelentísimo señor, en sustitución de mi compañero Fernando Llévenes, quisiera hacerle una pregunta en relación a la manifestación que ha dicho usted sobre los colaboradores que tienen dentro de la policía. Quisiera saber si algún colaborador les ha informado o les había facilitado algún tipo de información tendente a la preparación de los atentados. En relación a los atentados del 11 de marzo, de los colaboradores que teníamos en ese momento, nadie avisó o facilitó información referente a esa posible comisión. Ya dije el primer día que cuando se producen los atentados no había ningún tipo de indicio o de noticia de por dónde podrían venir. Sí que había un colaborador que informó sobre alguno de los grupos que luego en el transcurso de la investigación salen relucidos, pero referencias directas o en el marco de la información que facilitaba sobre la comisión de atentados terroristas no había. La información que tuvieron ustedes a partir de octubre del 2003, ¿cómo les llegó a ustedes esa información? Bueno, entiendo por la pregunta que se está refiriendo a la estructura del grupo de Maimouni. Esa información nos llega en parte por la colaboración de un testigo protegido, que además efectúa sus manifestaciones en torno a ese grupo ante la autoridad judicial y indicaba, en resumen, la formación del grupo, las personas que formaban parte de ese grupo y la progresiva realización de reuniones y el sentido dogmático o la radicalidad de esas reuniones. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra acusación que no haya formulado preguntas quiere intervenir? Diciendo, por favor, a quién asiste. La defensa del Arbi Ben Salam tiene la palabra. Con la venia de la sala. Señor inspector, ha comentado usted que efectivamente participa en la elaboración de determinados informes. Quiero que me diga si en concreto estos se refieren a las diligencias 16.388 que se abren como consecuencia de la detención de un grupo de ciudadanos árabes en Santa Coloma, en Cataluña, concretamente en junio del 2004. En junio de 2004 hay dos operaciones, Sí. Sello y Tigris. Me refiero efectivamente a aquella en la que es detenido, entre otros, sí, precisamente mi defendido, sí, Mohamed Arbi Ben Salam. Bien. Sí. Usted a la hora de elaborar, quiero que me diga si a la hora de elaborar aquellos informes se nutría de informaciones dadas por otras unidades policiales que le pasaban datos ya concretos sobre cada una de estas personas. ¿O eran producto de su propio equipo exclusivamente? ¿Cuál es el objeto de la pregunta, señor letrado? El objeto es determinar que muchos de los datos personales de los presuntos detenidos posteriormente los conoce las unidades policiales como consecuencia de información de confidentes. Bien, pues pregúntelo directamente. Bueno, valga la pregunta entonces. Muchos de los datos personales que ustedes conocían de estas personas detenidas, en concreto de Mohamed Arbi Ben Salam, ¿les vienen a ustedes como consecuencia de información de confidentes? Algunos datos sí. ¿Estas informaciones de los confidentes fueron contrastadas por ustedes? Sí, en
En septiembre del 2002 se abre una operación denominada San Cristóbal, que corresponde con las previas 396-02 del Central 5. Y en ese marco queda reflejada toda la investigación con las correspondientes intervenciones, vigilancias, etcétera, sobre ese grupo. ¿Tiene usted conocimiento de que estos informadores se hayan en algún momento desdicho, es decir, negar lo que en su día dijeron acerca de alguno de los detenidos? ¿Cuál es la relevancia de que tenga conocimiento de eso, señor letrado? Pues poner de manifiesto que las informaciones pues no eran tan fidedignas como aparecían, en la medida en que ha habido algunas... Bien, eso será una valoración que hará el tribunal en su caso. Otra pregunta. Bien. Ha respondido usted a lo largo de la declaración, tanto al Ministerio Fiscal como a algunas de las acusaciones, que Mohamed Larbi empieza a ser una persona notoria en esta organización a partir de 2002. ¿Conocieron ustedes la salida de España de Mohamed Larbi desde abril del 2003 a enero de 2004? Sí, como consecuencia de la marcha de Maimouni y la autodesarticulación del grupo que él tenía, de la estructura suya, una de las personas que se marcha es Mohamed Larbi, efectivamente sale de España en esa época. ¿Informaron ustedes de este viaje a las autoridades marroquíes? En el marco de todas las investigaciones. No, cuando él se va, precisamente en esta temporada, no sé si era en abril o mayo del 2003, informan, pues no sé, por colaboración o por lo que sea, a las autoridades marroquíes. Las autoridades marroquíes eran conocedoras de la investigación desde la apertura de la misma, por una cuestión lógica de protocolo. Siempre que se investiga nacionales de un país, en el momento que están siendo sujetos de investigación, se solicita datos o se solicita información sobre los mismos. Por lo tanto, ya eran conocedores de la investigación. Bien. Luego, entonces, no informaron expresamente a las autoridades marroquíes. Se supone que lo sabían ellos ya. Sabían de la investigación, y el dato de si en ese momento se les dice que no está o que se ha marchado, pues no se lo puedo decir con seguridad. Probablemente sí, pero con seguridad ahora mismo no lo recuerdo. ¿Tienen ustedes conocimiento de que durante su estancia de Mohamed Larbi allí en Marruecos fuera detenido, se abriera por parte de las autoridades marroquíes alguna investigación contra él durante ese tiempo, durante el tiempo de su salida? Yo no tengo ningún comunicado ni ninguna comunicación por parte de servicios marroquíes de una posible detención de Mohamed o de una posible interpelación de él en Marruecos. De acuerdo. Vamos a ver. El señor Mohamed Larbi Benselán es detenido precisamente en Santa Coloma como presunto miembro de una organización, aparentemente, y según todos los datos que parece que obran, quiero que usted me lo confirme, de una organización destinada o dedicada a facilitar la huida de determinados islamistas, vamos a decirlo así, fuera de España. ¿Es eso correcto? No. No. La red en la que estaba inmerso Larbi cuando es detenido es una red que al menos venía funcionando desde octubre del 2003 y que estaba centrada esencialmente en la captación y envío de voluntarios a Irak. ¿Tienen ustedes datos concretos de personas captadas directamente por Mohamed Larbi Benselán? Reuniones. Ahí en el propio procedimiento de la operación Sello queda constancia como precisamente la persona que había intentado y que consiguió poner en contacto con la familia de Afalag, Mohamed El Idrisi, e incluso en sus propias manifestaciones estaba captado y adoctrinado por Mohamed Larbi para... Porque él lo dice. Señor letrado, le he permitido la primera pregunta en aras a la máxima amplitud en el derecho de defensa, pero precisamente por ser un objeto de otra investigación, de la operación Sello y de otro procedimiento judicial, no es pertinente seguir por esta vía el interrogatorio.
Otra cosa es que su derecho de defensa le incluye el poder preguntar, como ha preguntado, si era una red de captación o lo era de auxilio a la huida, a la fuga, como queramos llamarlo. ¿Recuerda usted si las distintas unidades policiales que están, por decirlo así, por debajo de la suya, le informaron si en el momento del registro en el domicilio de Mohamed Larbi Ben Selam se encontraron instrumentos o datos que vinieran a confirmar, en su caso, esa labor de captación, bien sea a terceras personas? En cuanto a la última parte de la pregunta, no procedería en ningún caso porque es una conclusión que corresponde al tribunal. Y en cuanto a la primera parte, se lo preguntará usted a los que practicaron esas entradas y registros, de acuerdo, señor, conforme ordena el 710 al regular el testimonio de referencia. Gracias. Quería preguntarle también sobre la afirmación de la posible relación existente entre Rabí Osman y Mohamed Larbi. ¿Existen en los datos, a usted le consta que haya existido tráfico telefónico entre ambas personas? Naturalmente, si el testigo no lo sabe, basta con que diga que no lo sabe o que no lo recuerda. No tengo el dato porque no. Yo, como he dicho antes, la elaboración de los informes sobre los tráficos y los análisis de lo mismo correspondía a otra unidad, que no es la mía. Nada más, señor. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí. La defensa de Rachid Aglif. Cuando quiera. Con la venia de la sala. Señor inspector, ¿qué relación existe de mi defendido Rachid Aglif con la estructura de alguna banda terrorista? La pregunta es genérica, tal como ha sido formulada no procede. Deberá preguntar más concretos. Con la supuesta banda organizada que presuntamente está acusado. De lo que el señor letrado parece que quiere preguntar, pero ruego que usted me lo confirme, porque yo no le puedo hacer la pregunta como es natural, es dónde incardina usted en estas tramas a Rachid Aglif. ¿Es así, señor Exactamente. letrado? Rachid Aglif aparece vinculado muy directamente, me refiero personalmente, con la figura de Yamal Ahmidan y por lo tanto encuadrado en el grupo cercano a él o que estaba estructurado en torno a él. Bien, al tenor de esta respuesta, esta mañana usted se ha valido de un plano de estructura que obra en el folio 669 de los documentos desclasificados. Bien. En esa última afirmación no es exacta, no es correcta. Sí, me refiero a aquella estructura. ¿Figura Rachid Aglif? Sí, lo que usted ha exhibido esta mañana aparece Rachid Aglif. Sí, figura, sí. Que esta parte solicita que se exhibe otra vez la estructura. Bien, vamos a ver, aquí tenemos una pequeña cuestión previa, señor letrado. En primer lugar, no está conectado el ordenador, por lo que no se puede exhibir, pero en cualquier caso se les va a facilitar una copia de eso que se ha exhibido, precisamente porque no está en el sumario, o aparentemente o en principio no está en el sumario. De modo que la prohibición de seguir exhibiéndolo era para evitar indefensión, porque puede aportar datos nuevos que no consten con esa exactitud o con esa claridad gráfica en el sumario. No es, por lo tanto, un documento sumarial. No procede la exhibición en cuanto que no es un documento sumarial. Se le va a facilitar una copia para que no pueda producirse o para evitar cualquier tipo de indefensión. Entendemos, señoría, con el debido respeto, que figura en el sumario, puesto que a nosotros nos ha facilitado en forma de CD esta información. No, vamos a ver, en el sumario, según el testigo, consta todo lo que le ha servido para elaborar ese gráfico, pero no el gráfico como tal. Por eso la sala decidió que no se podía seguir usando ese gráfico, añadido a que no se veía. ¿Me entienden? Para preservar su derecho de defensa. Pero evidentemente el gráfico es de suponer que lo ha hecho con información obtenida o que consta en el sumario. Pero el gráfico como tal no es un documento del sumario. Por lo tanto, no procede su exhibición. Entonces, reservamos esta misma pregunta una vez que se presente en la sala dicho gráfico. No, señor letrado, a ver si me hago entender.
Sí. Ahora mismo no se puede exhibir porque el sistema de exhibición no está conectado. Aunque se exhibiera, no es un documento del sumario, es decir, no habría por qué volverlo a exhibir. Precisamente al no exhibirlo, preservamos su derecho de defensa. En otras palabras, el tribunal no va a tener en cuenta ese gráfico, si lo quiere más claramente, pero sí se les va a facilitar a ustedes para que puedan, en su caso, elaborar el informe pertinente en su momento. Gracias, señoría. Gracias. Señor inspector, usted, desde que inició este precisamente juicio, ¿ha tenido alguna información sobre las declaraciones de los acusados que han prestado en este mismo juicio? Perdone, repita la pregunta. Mi pregunta es la siguiente: si el testigo ha tenido alguna información o seguimiento de este juicio. Si ha visto el juicio, dice Sí, usted. sí. Sí, conteste. No, no he visto ninguna filmación ni he visto ningún momento del juicio. Señor inspector, el Rachid Taglif era identificado antes de los atentados de 11M. ¿Y a qué entorno? En lo que refiere al marco de mi sección, no era conocido. Señor inspector, ¿a qué fecha empieza a tener conocimientos que mi defendido es integrista de una banda salafista? Tendría que remontarme a los datos de identificación de las tarjetas y no sé precisarle la fecha exacta en la que se le adjudica esa identificación. Tendría que remitirme al sumario, no sé exactamente la fecha. En cualquier caso, es con posterioridad al 11 de marzo de 2004. Sí, con total seguridad. Señor inspector, los informes internos entre las varias secciones obran algún archivo que podría acceder cualquier parte o cualquier otra organización policial, o solo son internos entre usted y el superior jerárquico? Respecto a la primera parte de la pregunta, no ha lugar. Las partes procesales acceden siempre y cuando lo propongan como prueba que aceptada por el tribunal, que podrían haber incorporado en su caso las llamadas notas de servicio interior. En cuanto a la segunda parte, señor testigo. Las notas informativas que se realizan en la Unidad Central de Información Exterior se elevan, en este caso, a la jefatura de la unidad, y si se considera por esa parte que debe de ser conocido por otra sección en torno a determinadas investigaciones, se conoce, y si no, ahí están en el momento que sea necesario para consultar. Es decir, no hay una distribución automática, si es lo que pregunta, de una nota informativa en el momento que se produce a todo el resto de la unidad, salvo que se entienda o se estime que es o que vincula a otra investigación en ese momento activa. Señor inspector, ¿cómo fue contrastada la información que ha conducido el arresto y, en definitiva, la detención de mi patrocinado? ¿Llevó usted a cabo la detención de Aglif, señor ¿Perdón? testigo? ¿Llevó usted a cabo la detención de Aglif? No. Bien, pues cuando vengan los testigos que lo detuvieron podrá preguntarlo, señor letrado. Usted, como jefe de esta sección que ha aludido, ¿ha dado una orden de arresto de Rachid Taglif? Las órdenes de arresto corresponderían en cada momento al instructor de las diligencias que se estaban llevando a efecto. Aparte que en la fecha de la detención de Rachid, que no recuerdo ahora mismo, pero como he dicho antes, toda la estructura de la Comisaría General estaba dependiendo directamente del entonces Comisario General. Usted ha declarado tanto jueves como hoy que había una infraestructura que enviaba varios voluntarios en los lugares de conflicto. Usted, como jefe de la sección, ¿tiene algunos datos, nombres de alguna persona que fue verdaderamente enviada en esos lugares de conflicto?
Evidentemente hay muchos nombres y además constan en determinados sumarios, la mayoría de ellos todavía abiertos y declarados, por lo tanto, secretos. En el marco de la investigación del 11 de marzo consta fundamentalmente el envío de Belgacem Bellit como suicida autor de los atentados de Nasserilla y la figura de Mohamed El Idrisi, captado para enviarlo, que yo sepa ahora mismo en este marco del 11M, no sé si figura algún nombre más, creo que no. A lo que se refiere a mi patrocinado, ¿cómo lo ubica? ¿A qué la labor o colaboración dentro de la banda armada usted lo ubica? Como he dicho al principio, consideramos que era una persona muy ligada personalmente a la figura de Yamal Ahmidan, y en ese contexto pues haría o cumpliría las instrucciones que Yamal le encomendaría. ¿Podría, señor inspector, informar a esta defensa a qué fecha aproximadamente confecciona el informe general que presenta a los presentes autos? Si me puede precisar qué Está informe. fechado el informe, señor letrado. Bueno, el que usted llama informe general. Digan por favor en qué folio se encuentra el informe al que usted alude. Si le sirve de ayuda respecto a su cliente, lo que tiene es una diligencia, las 8.470 de 17 de marzo, que son ampliatorias de las 1.304 de 11 de marzo. Folio 6.886, tomo 25. Ahí está la comunicación de la detención y solicitud de incomunicación. En tomos posteriores aparece ya el atestado original. Sí, señor presidente. Mi pregunta no es exactamente el folio de mi cliente, sino toda la información genérica que no solo ubica a mi cliente en la participación en los hechos, sino que arroja tantos elementos que son, bajo de mi punto de vista, genéricos. Luego, entonces, la pregunta es, desde el ángulo ver a un jefe confeccionando un informe, ¿cuál fue la fecha más o menos en este sumario, puesto que estaba secreto, que nosotros no hemos tenido la participación, que confecciona, que tiene la idea clara que todos estos que en este momento están acusados ya son partes o integrales de una banda? Se le ha dicho antes, señor letrado, si la información es posterior al 11 de marzo de 2004 y la detención se produce el 6 de abril de 2004, pues en esos 20 días, 25 días. Bien, luego entonces la pregunta es, ¿por qué razón existen varios arrestados, imputados e incluso encarcelados y luego no están en este sumario? No lugar a la pregunta. El procesamiento compete al juez de instrucción con recurso ante la sala. Protesto. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zugier. En primer lugar, esta defensa quería preguntar ¿cuál es el proceso que les lleva a vincular la furgoneta Kangoo a la mina Conchita? Es decir, ¿por qué llegan a determinar que es goma 2 seco y que proviene de esta mina en concreto? No lugar por genérica, salvo que el testigo diga que esa investigación global, completa, la llevó la UCIE. Sí, es que Guarde silencio, señor testigo. ¿Esa investigación la llevó la UCIE? La UCIE llevó el seguimiento de los datos que nos aportaba TEDAS sobre el origen del explosivo. Es decir, no la procedencia del explosivo. De acuerdo. Usted nos ha explicado en el día de hoy que Rafa es la persona que pone en contacto a la célula correspondiente a la célula terrorista con la trama de Asturias. ¿Cómo ustedes lo determinan? ¿En base a qué información y en qué fechas más o menos llegan a esa conclusión?
Toda esa información se genera tras la detención de José Emilio Suárez, creo que es el 18 de marzo, si no recuerdo mal. Y a partir de esa detención se determina la figura de Rafa como la persona que había servido de intermediario entre él y su cuñado y el grupo dirigido por Yamal. Bien, ¿la UCO en algún momento les facilita pues algún informe, documentos referentes al carácter de confidente de Rafa Tugier? No. A lo largo de su investigación, la UCO pone en conocimiento de ustedes que Rafa Tugier les informó, les comunicó sobre un comercio ilícito de tráfico de explosivos en Asturias con un año de antelación. No, no hemos recibido ninguna comunicación por parte de esa unidad. A lo largo de sus investigaciones han podido determinar si lo que se denomina la trama asturiana, o más concretamente, si queremos, Antonio Toro, Castro, Emilio Suárez Trasorras o Carmen Toro, tenían contactos, tenían proveedores de hachís, de gente con la que hacían negocios de compraventa de coches, etcétera, en Madrid, además de Yamal Halmidán, si tenían, por ejemplo, a una persona que se llamaba Yassin Hamed Mesat. Como he dicho antes, a raíz de la detención de Antonio Toro, toda esa investigación pasa a desarrollarla la Guardia Civil y nosotros no tenemos ningún informe ni ninguna nota sobre el desarrollo de la misma. Bien, pero no obstante, a lo largo de su investigación han podido encontrar alguna otra persona de origen magrebí que pudiese además avisar de que existía este comercio de explosivos que alguien estaba tratando de vender. En mi sección no teníamos ningún conocimiento de que esto se estuviera produciendo y a lo largo de la investigación no me llega ninguna noticia ni ninguna información de ninguna otra unidad policial en ese sentido. Bien, y tampoco han tenido ningún conocimiento a lo largo de su investigación que Antonio Toro o Emilio Suárez Trasorras estuvieran ofreciendo explosivos. No. Vale. Vamos a ver, ¿cómo vincularía usted a lo largo de sus investigaciones? ¿Ha podido determinar alguna vinculación entre Yamal Halmidán y Rafa Tugier en cuestión de jerarquía? Bueno, esos datos proceden de la investigación que estaba llevando a cabo UDICO de Madrid, que era quien tenía sometida a investigación el grupo, la banda o la estructura de Yamal Halmidán. Básicamente los datos que yo le puedo dar es de conocimiento de esa información, pero quien conoce y quien está al tanto de los detalles de la misma es la unidad que lo ha llevado a cabo. Para nosotros simplemente era una persona vinculada a esa estructura y con una relación directa con Yamal Halmidán. Bien, ¿en qué momento ustedes llegan a centrar a Yamal Halmidán como parte integrante de la célula terrorista en su investigación? Tras la investigación en Asturias, como he dicho antes, se buscaba a una persona bajo el alias de Mowgli y al mismo tiempo se llevaba a cabo una investigación sobre dos de las tarjetas que subieron en esas fechas a Asturias. Del tráfico de esas tarjetas, de la localización de la finca y de los instantes anteriores cuando se localiza que está alquilada y a nombre de quién, y tras averiguar que ese nombre, que ese dato estaba refiriéndose a una documentación falsa, quiero recordar que se une con la investigación de los dos vehículos que transportan los explosivos y de ahí se llega al domicilio donde residía Yamal y una vez ahí se llega a su identificación. Sí, pero ¿usted puede recordar si era posterior al 16 de marzo, 17, sobre esas fechas? Sí, debe de serlo porque Suárez Trasorras es detenido el 18 de marzo, creo. Entonces, lógicamente, debe ser posterior. Respecto a esta identificación de esta persona y sobre sus circunstancias, su domicilio, ¿le consta que la UCO aportase alguna información a ustedes? No,
Sobre la figura de Yamal, si se refiere a Yamal Ahmidan, no. Bien. En cuanto a la célula que parece ser que cometió los atentados, ¿le consta que hicieran proselitismo de algún tipo pues entre el mundo delincuencial? La pregunta es muy genérica, concrétela o no lugar. Sí. Si le consta pues que tuviesen algún contacto en general, algún contacto, concreto, pues con algún tipo de delincuentes comunes. No lugar, es sugestiva. Perdón, es capciosa. Es un ardid para provocar una respuesta que comprometa al testigo. Otra pregunta. Bueno. ¿Sabe si han podido determinar en sus investigaciones que esta célula se presentase frente a terceros como parte integrante de alguna célula o de algún grupo político o religioso? ¿Frente a terceros quiénes son, señor letrado? Bueno, es decir, que no fuese una estructura absolutamente secreta, sino que hiciesen algún tipo... No da lugar a la pregunta. Los delincuentes no suelen gustar de cometer sus acciones con publicidad. Otra pregunta. Bueno, ¿les ha costado en algún momento de la investigación el hecho de que Emilio Suárez Trasorras o Antonio Toro pudieran haber ofrecido algún tipo de detonador a Rafa Tugier? He contestado ya que esa parte la llevó la Guardia Civil, pero en fin, corríjame si me equivoco. ¿Esa parte la investigó usted o la investigó la Guardia Civil? No, todo la referencia al tema de Asturias y el explosivo lo ha llevado la Guardia Civil. De acuerdo, no me has preguntado, muchas gracias. Gracias, señor. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia, señor presidente, por la defensa de Othman El Kanawi. Señor inspector, vamos a ver, usted a preguntas del Ministerio Fiscal ha contestado respecto de la casa de Morata de Tajuña que esta casa estuvo siendo investigada en el marco del sumario en el que se investigaban los sucesos de Casablanca. ¿Usted puede precisar en qué periodo concreto, porque usted dijo el momento en que cesó de realizarse esa investigación, cuál fue el periodo concreto en que se mantuvo esa investigación? La finca de Morata es conocida por mi sección en el marco de la investigación de las 396-02 que se inician en septiembre del 2002 como una finca que alquila Mustafa Maimouni en el marco de la investigación sobre su estructura, sobre su grupo. Ese grupo prácticamente empieza a descomponerse a finales de ese año, en noviembre-diciembre, y a partir de ese momento deja de tener sentido ese lugar porque era él el que lo manejaba y el que lo tenía. Así que se circunscribe prácticamente a ese periodo entre septiembre y octubre del 2002 a finales de año. ¿A finales de 2002 o de 2003? 2002. ¿Y en qué consistió esa investigación? Señor, eso pertenece a otras diligencias. Estamos en lo mismo de antes. De acuerdo. Por lo tanto, salvo que establezca usted una relación directa con estos hechos, salvo que la finca es la misma, que aparecen los escritos de acusación, pues no ha lugar. Sí, y si Serhan, el tunecino, es el que se queda como jefe, ¿no le siguen ustedes investigando en ese domicilio? Una vez cuando se marcha Maimouni a Marruecos, marzo de 2003, la estructura que él estaba intentando llevar a cabo, que él estaba configurando, tiene dos cabezas visibles, Drichebli y Serhan. En ese momento la figura de Serhan estaba siendo investigada en el marco de las 5302, creo recordar que del Central 4, en la investigación sobre el grupo, la estructura de Rabey Osman. Nosotros, sin embargo, independientemente a esa investigación, creo recordar que cuando es detenido Drichebli, que ese es en junio de 2004, hacemos en el marco del sumario 903, que es donde se incorporan las que he dicho antes, las 396 del grupo de Maimouni. En el marco de ese sumario 903 hacemos una petición de intervención telefónica
de un teléfono correspondiente a Serhan. Ese teléfono, esa petición se mantiene, aunque es un teléfono que nunca llega a utilizar, nunca llega a funcionar. Y luego, a finales del año 2003, creo recordar que por octubre del 2003 es cuando se abre una investigación por parte de la Brigada Provincial sobre el marco de relaciones de los hermanos Ahmalá, en el cual está o aparece también Serhan. ¿Y Serhan intervino en el arrendamiento de esa finca? ¿Lo sabe usted? ¿Perdón? Si intervino en el arrendamiento de esa finca, Serhan. ¿De la finca de Morata? De Morata. Sí, Serhan interviene en el alquiler, en los dos alquileres. En el alquiler que se efectúa en octubre del 2002 a Mustafa Maimouni, y en el alquiler que se efectúa en enero del 2004 a Youssef Ben Salah, que es Jamal Ahmiran. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Señor presidente, la defensa de Brahim Mousaten. Por la venia del tribunal. Vamos a ver, señor inspector, ha afirmado usted esta mañana, y lo afirma también en el oficio informe que dirigió al juez de instrucción solicitando la detención de 4 miembros de la familia Mousaten, ha afirmado usted que Ibrahim Afalá, siguiendo instrucciones de su hermano Mohamed Afalá, fue a casa de la familia Mousaten a pedir el teléfono de sus tíos Youssef y Mimoun a Bélgica. ¿Le he entendido bien? Vamos a ver, sí, creo recordar que efectivamente le pide que vaya a ese domicilio y que hable con Brahim y le pida el teléfono, no sé si dice de su familia o de sus tíos en Bélgica, sí. Cuando usted afirma eso, en la mañana de hoy, cuando lo afirmó en el oficio mediante el que solicitó la detención de esos 4 miembros de la familia Mousaten, lo afirma porque tiene un conocimiento, ¿por qué medio de ese hecho? ¿Por qué le consta a usted que Ibrahim Afalá fue esa mañana allí y solicitó ningún teléfono? El propio Brahim Afalá lo declara. Claro, mi pregunta es si además de que lo declare el propio Ibrahim Afalá, ¿tiene usted algún otro elemento que le haga afirmar ese extremo? ¿O se basa únicamente en la declaración de Ibrahim Afalá? Perdón, ¿se refiere a elemento previo o posterior? No es lo mismo. El momento, ni previo ni posterior, el simultáneo a afirmarlo en el oficio. No es lo mismo, a ver si me explico. El testigo está afirmando que es la declaración de Ibrahim la que les lleva al dato. Bien. Le puede preguntar si tenían más datos antes de la detención de la familia Mousaten o si tuvo más datos después, no es lo mismo, por eso le aclaro. Concreto. Bien, gracias, señoría. Si tenía más datos antes de la detención, en el momento en el que firma el oficio de 31 de enero de 2005. Pues vamos a ver, no recuerdo exactamente. Creo que hay también un tráfico telefónico en el teléfono que estaba utilizando Brahim, que lógicamente es cómo se averigua luego la procedencia de la llamada de su hermano, pero no sé, no sabía precisarle ahora mismo fecha, si ese dato telefónico es anterior o es a raíz de la llamada o a raíz de la manifestación de Brahim. Vamos a ver, al dato telefónico se está quizás refiriendo a un supuesto SMS que ustedes atribuyen en los distintos informes que usted firma, que se envía desde el teléfono del que es usuario Brahim Mousaten a un teléfono del que al parecer era usuario Abdelmajid Bouchar. ¿Se está refiriendo a ese SMS? No. Independientemente de que, como he dicho antes, los análisis de las tarjetas y de las comunicaciones no la efectúa mi unidad, me estoy refiriendo a la llamada que hace Mohamed Afalá a su hermano, en la que le pide que haga eso, y que esa llamada se sitúa, o me la sitúan, en la misma plaza en Bélgica, en una cabina en donde vive el domicilio que tenía Mimoun y Youssef Belhach. Bien, pero de esa llamada, el dato que usted tiene es que la llamada se efectúa tal día, tal hora, desde la plaza que ha mencionado usted en Bélgica a un teléfono de Madrid de Ibrahim Afalá. Lo que usted no conoce, más allá de que se lo manifieste Ibrahim Afalá, es el contenido de esa llamada, entiendo. No, claro. Bien. ¿Sabe usted
si cuando Ibrahim Afalá se dirigió a casa de la familia Mousaten, si tenía las instrucciones que le había dado su hermano Mohamed Afalá de ir a solicitar el teléfono de Youssef Belaj en Bélgica, si le dijo que preguntase por alguien en especial y le dio datos concretos de ese alguien en especial. Según lo que recuerdo, creo que le dijo que preguntara por Brahim y que le pidiera ese dato. ¿Recuerda si únicamente lo identificó como Brahim, si dio algún otro dato más, dio un apellido o algo que lo, en fin, si lo precisó algo más? No recuerdo en este momento. Creo que preguntó, que simplemente le dijo que preguntara por Brahim y le preguntara ese dato. ¿Le suena que dijera Brahim de Leganés? Pues es que no se lo puedo asegurar ahora mismo. Tendría que repasar los datos y ver. ¿Recuerda, señor inspector, si lo que Ibrahim Afalá les comentó a ustedes en su declaración era que ni tan siquiera sabía la dirección de la familia Mousaten? Es decir, que su hermano Mohamed Afalá, cuando le hace el encargo de ir a pedir el teléfono, ni tan siquiera es capaz de precisar la calle y el piso de todo Leganés en donde vive la familia Mousaten. Pues no recuerdo esa referencia. ¿Recuerda usted si incluso Ibrahim Afalá le comentó en su declaración a ustedes en la UCIE, si incluso como consecuencia de no tener los datos del domicilio tuvo que ir en 2 ocasiones, puesto que en la primera, tras recorrerse todo Leganés, no fue capaz de encontrar el domicilio de la familia Mousaten? Pues no recuerdo. ¿Podría usted decirme qué motivó, en relación a su oficio de 31 de enero de 2005, en el que le solicita al juez de instrucción la detención de los 4 miembros de la familia Mousaten, en concreto en relación a Safia Belaj, además de ser hermana de Youssef Belaj, qué motivó que usted solicitase la detención de esta señora, además de ser la hermana de Youssef Belaj? ¿Qué otro dato o qué otro elemento le llevó a usted a solicitar su detención, posteriormente a solicitar su incomunicación y la prórroga de la incomunicación, además de ser la hermana? La detención de los Mousaten en conjunto, no de ninguno de los miembros en particular, se produce al conjugar el dato de la llamada de Mohamed solicitando eso y los datos que se obtienen en la comisión rogatoria bélgica sobre una documentación que aparece. No sé exactamente si es una documentación de tráfico o es una documentación en papel en referencia a Halal, creo que es al padre, y la dirección en la que viven en Madrid, la dirección del domicilio. Esa documentación era una fotocopia de un pasaporte y el número de teléfono de su hermano o su cuñado, según se ve desde la perspectiva de Safia o de Alal Mousaten. Estoy entendiendo entonces que el único dato que le llevó a usted a solicitar la detención es que tenían el teléfono de su hermano y cuñado en Bélgica y una fotocopia de su pasaporte en su domicilio. No hay ningún dato más. Estábamos hablando de la localización de un huido por los atentados y la vinculación directa que aparecía con la célula del grupo islámico desarticulada en Bélgica. En ese momento, ante esos 2 datos y esas 2 circunstancias, se consideró procedente solicitar a la autoridad judicial las medidas que se solicitaron. ¿No sería que se detuvo a Safia Belaj y a Alal Mousaten como medio de presión de cara a los interrogatorios de sus hijos Mohamed y Ibrahim Mousaten? En absoluto. Lo digo teniendo en cuenta que Safia Belaj y Alal Mousaten, cuya detención usted solicitó y incomunicación y prórroga de incomunicación solicitó, no han sido citados ni como testigos a este juicio. Bien, eso será un problema de las partes, no del testigo. Y además ya ha contestado otra pregunta. Perdón, señoría. Quería ahora preguntarle en relación a una solicitud de intervención telefónica, grabación, escucha, listado de llamadas entrantes, salientes, en fin, todo el arco de la investigación en relación al teléfono del que era usuario Brahim Mousaten. Usted solicitó dicha intervención al Juzgado Central de Instrucción y en el informe en el cual se solicita la intervención manifiesta usted, informe que obra el folio 26 siguientes de la pieza 5 de control de observaciones telefónicas, el tomo 1, manifiesta usted que existe un mensaje SMS enviado desde el teléfono del que al parecer era usuario Brahim Mousaten al teléfono del que al parecer era usuario Abdelmajid Bouchar,
ustedes le dicen al Juzgado Central de Instrucción que ese SMS se envía el 7 de abril, es decir, 4 días después de la explosión de Leganés, lo que significaría el dato de que Brahim Mousaten estaría en contacto con un posible huido. ¿Recuerda usted esa solicitud y ese dato en base al cual basó la solicitud de intervención telefónica? Vuelvo a indicar que supongo que sí, que el informe o que el dato o la petición estará firmada por mí o será nuestra, pero los datos de tráficos y vinculaciones son datos que nos serán facilitados por la unidad que estaba llevando a cabo esa labor y que en todo caso podrá ser explicado o analizado directamente cuando comparezcan aquí. Bien, pero el dato del SMS evidentemente sería un dato que tendría que explicar quién ha mencionado usted, pero la conclusión o el razonamiento que se hace a partir de ese dato, es decir, la vinculación de Brahim Mousaten, la hace usted en su informe y en su solicitud de intervención telefónica. Mi pregunta, al hilo de esto último que me acaba usted de responder, es 4 meses después, es decir, esa intervención telefónica se acuerda por el Juzgado Central de Instrucción y ustedes van solicitando la prórroga de la intervención mes a mes. En cada solicitud de prórroga, que obran todas ellas a los tomos 1, 2 y 3 de la pieza 5 de control de observaciones telefónicas, usted repetidas ocasiones le manifiesta al juez central de instrucción que el dato de que exista un SMS de 7 de abril es un dato relevante y ahora viene mi pregunta, sorprendentemente, en el mes de noviembre, en concreto el 2 de noviembre, le ponen ustedes al juez central de instrucción en su conocimiento que se han equivocado y que la fecha del SMS no es el 7 de abril, es un informe firmado por usted, sino que es del 7 de enero. Es decir, que ya no es de 4 días posterior a la explosión de Leganés, sino de 4 meses anterior a la explosión de Leganés. Y que, por lo tanto, ese dato en el cual usted se basaba para establecer que existía una vinculación con un huido, como era de 4 meses antes, no había huida ninguna. Con respecto a ese error, que figura al folio 329 del tomo 2 de la pieza 5, que ustedes reconocen, quisiera preguntarle cuándo detectan ese error, quién lo detecta y desde ese momento cuánto tardan ustedes en ponerlo en conocimiento del juez central de instrucción. Pues creo que todas esas preguntas se contestan con la fecha del informe en el que se corrige ese error. Si hasta ese momento contábamos o trabajábamos con ese dato, en el momento en el que se nos aclara que ese dato no es así y que es otro, pues supongo que es la fecha en la que se le comunica y se participa la autoridad judicial de ese error. En esos mismos informes en los que se solicita la intervención telefónica mencionan ustedes mencionan 2 teléfonos respecto a Brahim Mousaten, uno que lo identifican como el teléfono del cual es usuario y otro segundo teléfono que lo identifican como el teléfono que él utiliza para realizar determinados trámites o determinados contactos, no precisan más. Sin embargo, en el informe en el que ustedes solicitan la detención de la familia Mousaten, dicen ustedes que ese teléfono es un teléfono asociado al Al Mousaten y a Safia Belaj, a los padres. Lo que quisiera preguntarle si me puede confirmar cuál de los dos extremos es el correcto. Si es un teléfono asociado a los padres o a Brahim Mousaten. Me refiero al 699-814634. Se lo pregunto porque cuando solicitan la intervención de teléfono lo hacen imputándole a Brahim Mousaten el uso de ese teléfono y cuando solicitan la detención de Safia Belaj utilizan el mismo número de teléfono para solicitar la detención de Safia Belaj. Pues en cualquier caso le vuelvo a repetir que los datos concretos del por qué lo podrán explicar quienes hicieron ese tráfico o ese análisis. Y en cualquier caso entiendo que no debe de ser contrario el que un teléfono pueda ser adjudicado o en un momento dado utilizado por una persona y afirmarse al mismo tiempo que parte de la familia con la que convive o que esas relaciones que tienen puedan llegar a usarlo o utilizarlo. Pero en cualquier caso le vuelvo a repetir que quien hizo ese tipo de análisis le podrá indicar exactamente por qué y a qué se debe esa aplicación. Perdón, para terminar con el tema de los teléfonos, quizás no es usted la persona indicada a quien se lo tengo que preguntar, no lo sé. Cuando afirma usted que es un SMS, luego se reconoce el error, que era de 4 meses antes, no del 7 de abril, ¿por qué sabe usted que es un SMS y no una llamada perdida?
pues le vuelvo a repetir lo mismo. Quien facilitó ese dato sabrá interpretar si es un mensaje o es una llamada perdida. ¿El dato lo facilita Vodafone? Digo, para saber a quién preguntárselo. No me refiero tanto al dato facilitado, sino a quien analiza o quien realiza el estudio para determinar que esa llamada o que ese movimiento o que ese contacto telefónico es una llamada o es un mensaje o es, no lo sé, un encendido telefónico, no sé. ¿Y sabe usted quién hace ese análisis? Ya he dicho al principio que todo el tema del tráfico de teléfonos y análisis lo realizó la unidad de inteligencia. Para seguir con el oficio informe en el que solicita usted la detención de la familia Mousaten o de parte de la familia Mousaten, establecen ustedes una conclusión al final del mismo en la que usted afirma que en base a todo lo anterior es obvio que la familia Mousaten tiene vínculos con la célula belga del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Mi pregunta es, además de ser sobrinos, hermano y cuñado, ¿qué más vínculos hay para afirmar que la familia Mousaten forma parte de ninguna célula belga de nada? Además del lazo familiar, ¿qué otro dato tenía usted que le llevó a afirmar esto? Evidentemente el lazo familiar es un lazo que quien conoce perfectamente la idiosincrasia de este tipo de estructuras establece que tanto el lazo familiar como el lazo de vecindad próxima, entendido como barrio o zona de residencia de una misma localidad, es un dato no solamente necesario sino imprescindible insustituible a la hora de establecer vinculaciones directas entre los grupos y las estructuras. Si a eso añadimos el dato que aparecía en la comisión rogatoria de la vinculación de Jalal, más la necesidad de acudir por parte de Mohamed a requerir el teléfono de estas personas y que había sido el domicilio en el que había estado residiendo Youssef en su estancia en España, curiosamente cuando estaba constituyendo el grupo y la gente con la que se estaba reuniendo, entendimos en ese momento que si no parte de una estructura operativa, que es una diferenciación que se hace posterior, sí podrían tener conocimiento de las actividades y de lo que se estaba fraguando en toda esa vinculación. Acaba de decirme usted como parte de su respuesta que uno de los motivos fue el dato que apareció en relación al Al-Mousaten en la comisión rogatoria enviada a Bélgica. Ese dato, corríjame si me equivoco, es únicamente que tienen el teléfono de su cuñado Al-Mousaten en Madrid. Se refiere a ese dato, a tener el teléfono de su cuñado. Bien, no polemice con el testigo ha dicho lo que ha dicho, ya lo valorará el tribunal y usted se ocupará de ponerlo de manifiesto en su informe para que así lo hagamos. No, perdón, señoría, no pretendía polemizar. Si Solo usted quiero le que ha me preguntado concrete... 5 veces lo mismo y le dice que no va a concretar más, pues bien. Tome la oportuna nota y nos lo pondrá en manifiesto en su momento. Con la venia, señoría, y con esto ya termino. En ese informe al que me he referido, en el que se solicita la detención, así como en el informe propio de la detención, hay un apartado en donde se manifiesta de manera, en mi opinión, lo digo con todo el respeto, algo ambigua, donde se dice algo así como que Ibrahim Afalá, cuando solicita los teléfonos de Youssef y de Mimoun en Bélgica, porque Mohamed Afalá le había dicho que eran su familia en Bélgica. Lo que le pregunto es si lo he entendido mal o porque Ibrahim Afalá en su declaración y en repetidas ocasiones lo que dice es que quien es su familia en Bélgica es Youssef Belak de sus sobrinos, no su hermano Mohamed Afalá. Si es que estoy en un error de comprensión al leer su informe o es que hay una ambigüedad en su redacción. Pues no recuerdo exactamente en qué término está redactado el informe, pero estará redactado en el sentido, en el término que nosotros entendimos que se estaba refiriendo con esa expresión de familia. Pero en todo caso, ustedes lo que consignaban o el dato que de donde sacaban ustedes el dato es de la declaración de Ibrahim Afalá, ¿correcto? El término de familia, sí. Nada más, señoría, gracias. Gracias. ¿Alguna más? Sí, defensa, con la venia de la defensa de Youssef Belhach. Vamos a ver, señor inspector, ¿sabe usted o le consta cuántas personas residían
en el domicilio de la Plaza Duques? Según los datos que yo tengo, era el domicilio donde residía Abdelkader Hakimi y Mustafa Lunani. En ese domicilio, según lo que sabemos, cuando se entró por parte de la policía belga, estaba Youssef Belhaj y Mustafa Lunani. Cuando entró la policía belga se está refiriendo usted a la fecha de su detención, el 19 de marzo del 2004. ¿Es correcto? Sí, sí. Es decir, que con anterioridad a ese 19 de marzo del 2004, por lo menos que a usted le conste, podrían vivir en ese domicilio 4 personas: Abdelkader Hakimi, Mustafa Lunani, Youssef Belhaj y Mimoun Belhaj. ¿Es eso correcto? No recuerdo ningún dato de la policía belga en referencia a los posibles moradores de ese domicilio. Únicamente recuerdo que ahí se establecía que residía Hakimi y que cuando entran están Youssef y Lunani. ¿Le consta a usted o tiene usted algún dato de cuánto tiempo podía llevar viviendo, si es que lo hacía con habitualidad, Youssef Belhaj en ese domicilio cuando le detuvo la policía el 19 de marzo del 2004? Bien, señor testigo, ¿todos estos datos los persiguió usted directamente, los acopió usted o son informaciones procedentes de u otra policía o de otra policía? Estos los datos que es le están comisión preguntando rogatoria. son comisión rogatoria de Bélgica, ¿verdad? Sí, sí, comisión rogatoria. No ha lugar a la pregunta. Está la comisión rogatoria, es la policía belga la que debería contestar a eso. Sí, señoría, con su venia. Mire, le voy a preguntar por las tarjetas, porque en fin, el jueves pasado usted, a pregunta del Ministerio Fiscal, sí que afirmó directamente, o por lo menos a mí me pareció entenderle así, que mi patrocinado, mi cliente Youssef Belhaj, fue la persona que adquirió y activó, y lo dijo así, de contundente y de directamente, una de las tarjetas que encontraron en ese domicilio. No recuerdo siempre la palabra activo. Lo que sí tengo claro es que, según los datos que obran, esas tarjetas fueron adquiridas por él y que eso se deduce de la asignación que se hace del análisis del alias de Abu Dujan a Youssef Belhaj. Mire, al respecto de esa asignación que está usted mencionando, porque claro, yo lo que le pregunto es si usted sabe o le consta o tiene algún dato de que fuera mi patrocinador la persona que fue a la tienda a comprar el teléfono o la tarjeta, en este caso más bien la tarjeta. O por el contrario, usted, cuando dice que mi patrocinado adquiere esa tarjeta, lo está deduciendo por el tema del tráfico telefónico de la tarjeta. Que yo recuerde, hay una asignación concreta de la figura de Abu Dujan, del alias de Abu Dujan, a Youssef Belhaj. Y hay una asignación que exactamente no recuerdo en qué términos viene en la comisión rogatoria de esas dos tarjetas a Abu Dujan. De todas formas, como ya dije, quien realizó ese tipo de análisis de la comisión rogatoria y de esos datos también comparecerá y le podrá contestar exactamente a ese dato. En cualquier caso, y perdóneseme la reiteración, pero lo digo por tenerlo a lo mejor un poco más claro, si no lo estaría. Es decir, usted no tiene ningún dato objetivo que le permita afirmar que Youssef Belhaj es la persona que va a la tienda a comprar esa tarjeta. El testigo ha contestado clarísimamente que él no hizo esa información y que como instructor no tiene ningún dato más que el que le está facilitando. Bien, señoría. Mire, ¿sabe usted o le consta si esa tarjeta era de prepago o por el contrario era un contrato? Le hago una pequeña reflexión antes. Este Estado no conoce cómo funciona el sistema de telefonía móvil en Bélgica, entonces lo intento asimilar al sistema español. Mi pregunta es si usted sabe si esa tarjeta era de prepago, que bueno, usualmente no hay por qué aportar ningún dato para su Se lo ha entendido perfectamente. ¿Sabe usted si era de prepago o de telefonía fija, o mejor dicho, comprobó usted ese dato o se lo dan, si es que lo sabe? Ese dato viene reflejado en la comisión rogatoria, que esa tarjeta fue adquirida con esos datos. ¿Le consta a usted, de forma directa, a través de esa comisión rogatoria, qué gestiones realizó la policía belga para descartar que el nombre del titular de esa tarjeta fuese falso o fuese auténtico? Es imposible que le conste de forma directa a través de una comisión rogatoria. Es contradictoria la pregunta. Sí, señoría.
Mire, le voy a preguntar ahora porque eso sí lo mencionó usted directamente el otro día, por el tema de la fecha de nacimiento de ese presunto, de ese supuesto titular, el 11 de marzo de 1921. Mire, mi pregunta se refiere concretamente a esa deducción que quiero saber si la sacó usted ya directa o indirectamente, de que en 1921 está recogiendo en realidad el número de una sura del Corán. Ese dato... Esta mañana el testigo ha aclarado que esa conclusión no la extrae él, se ha visto hasta el folio, se ha citado el folio, y ya se refirió a que no fue él el que saca esa conclusión, aunque evidentemente él la recoge en un informe. Bien, señoría, por precisar esto, si me permite. Usted no recoge esa conclusión, pero esa conclusión... No, al revés, recoge esa conclusión, pero no la hace. Cierto, señoría. Usted recoge esa conclusión, pero no la hace usted. Mi pregunta es si esa conclusión se la da a las autoridades belgas o ese análisis se realiza en España. Consta en el sumario, pero en fin, conteste, señor testigo. Ese análisis se realiza en España. Bien. Mire, también afirma usted, y ahora ya le pregunto por la otra tarjeta, que Josep Belach también es la persona que en una fecha anterior a los atentados de Casablanca adquiere otra tarjeta, que al parecer también a esa tarjeta, la fecha, vamos, o en el momento de adquirirla, se dan una serie de datos al parecer falsos, y también se relaciona una fecha de nacimiento con una sura. ¿Sabe usted la fecha en que se adquiere esa tarjeta, la relacionada con los atentados de Casablanca? Pues no lo recuerdo. Esos datos vienen todos en la comisión rogatoria y no sé, no me acuerdo ahora mismo de ese dato. En todo caso, usted afirma que esa adquisición es anterior a los atentados de Casablanca. El testigo ni afirma ni niega, dice que no lo recuerda. Mire, de esa investigación de la Comisión Rogatoria de Bélgica, le pregunto si, al igual que en estas tarjetas y en estos móviles, al parecer aparecían números de teléfono, un buen número de teléfonos de la familia de Josep Belhaj, que ustedes parecen acabar asociando a la tarjeta de nombre Abdul Yana y acaban otorgándole o dándole ese alias. Quiero preguntarle si en esa investigación, y al mismo tiempo que ustedes hacían esas afirmaciones, pudieron ustedes descartar que alguno de esos teléfonos perteneciera al hermano de mi defendido, Mimoun Belhaj. Sí, yo recuerdo que una de las conclusiones que se hacen en el análisis que se efectúa aquí en España es precisamente que corresponde a Josep Belhaj y no puede corresponder a Mimoun Belhaj, sino a él, a Josep. Ya, mi pregunta es cómo llegan a esa conclusión. Pues le vuelvo a remitir a que ese análisis concreto y el por qué se llega a esa conclusión comparecerán los compañeros que hayan hecho ese análisis. ¿No se lo podrá explicar? Mire, antes me pareció entenderle que durante la estancia de mi patrocinado en Madrid, concretamente en el mes de febrero del año 2004, o no sé si con anterioridad, eso corríjame usted si me equivoco, era cuando pues aprovechó para preparar el grupo o la cédula. Me parece entenderle algo así. ¿Le consta a usted, aparte de tráfico telefónico con Abdelhamid Bouchard y algún tráfico telefónico con Mohamed Afalá, si mi patrocinado tuvo algún tipo de tráfico telefónico con alguien más de estas dos personas que le he citado? No lugar por genérica. Las preguntas tienen que ser directas y concretas. ¿Le consta a usted que mi patrocinado tuviera algún tipo de contacto con Rabey Osman El Sayed? Desconozco esos datos concretos. Le vuelvo a repetir que el análisis y las vinculaciones y tráficos concretos de cada una de las tarjetas identificadas serán explicados y ya vendrá quien le pueda indicar concretamente con qué teléfonos y qué tráficos. Le hago la misma pregunta respecto de Hassan el-Husky. Y pues le hago la misma contestación. Muy bien. Mire, ¿le consta a usted si en esa comisión rogatoria o si por las autoridades belgas también se investigaron, aparte de a Mimoun Belhaj, al resto de hermanos de Josep que vivían en Bélgica? No lugar a la pregunta. Hay 4 tomos de comisión rogatoria y el señor letrado podrá comprobar tomos 207 a 211, creo recordar. Una última pregunta. ¿Le consta a usted, señor inspector,
que mi patrocinado haya tenido algún tipo de relación directa o indirecta o algún tipo de contacto directo o indirecto con Osama Bin Laden? No, contacto directo no me consta. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, señoría. Con su venia, señoría. Trataré de ser lo más conciso posible. Y voy a obviar, por favor, señor comisario, todo eso que no he entendido muy bien de la identificación de la casa de Morata de Tajuña en el 2002, en el 2010. Es la defensa de Suárez Trasorras. Sí, la defensa de Suárez Trasorras. Soy la defensa de don Emilio Suárez Trasorras, señor comisario. O sea, yo quería preguntarle dos cosas. Dijo usted textualmente, lo dijo ayer también y lo acaba de repetir aquí ahora un par de veces, que fue a través de las manifestaciones efectuadas por Emilio Suárez Trasorras cuando su detención en Avilés y anteriormente en las manifestaciones antes de ser detenido allí en la comisaría, cuando llegaron al conocimiento de muchos datos de este asunto. Quisiera usted que nos pudiera precisar, si puede, que nos diga si uno de esos datos es justamente la identificación del llamado chino o en los papeles de Avilés Mowgli como Jamal Almirán. Lo ha dicho antes, señor letrado, pero conteste, señor testigo. La identificación del chino con el dato de Mowgli se realiza a través del seguimiento de las tarjetas telefónicas y de los tráficos de esas tarjetas telefónicas. A través del tráfico, del análisis de esas comunicaciones, se llega a identificar a Mowgli, a la persona de Mowgli, como Yamal Almirán. Bien, y a Yamal Almirán sin alias, que es lo que le ha preguntado el señor letrado. Es justamente la pregunta, señoría. No, vamos a ver, la figura, la persona de Yamal Almirán era totalmente desconocida para nosotros. Era desconocida hasta ese momento, hasta que el señor Suárez Trasorras lo saca a la luz. Sí, sí, totalmente. Una segunda pregunta, señoría, con su venia. Es justamente también el señor Suárez Trasorras el que no solamente dice, sino conduce a la policía desde Avilés a la casa de Morata de Tajuña, identificada como domicilio de Yamal Almirán. ¿No conduce el señor Suárez Trasorras a la policía allí, hasta la casa? A mí me constan las manifestaciones o las indicaciones que pudiera hacer sobre esa localización, pero a mí la localización exacta de la finca me llega por la labor de mi gente en el seguimiento, en la averiguación de las ubicaciones de la BTS en el propio lugar, es decir, a pie, paso a paso, identificando la finca. Después de que hubiera ido ya la policía con Suárez Trasorras a la casa, a mí no me consta ninguna visita de mi gente con Suárez Trasorras a ninguna finca. Perdóneme una pregunta, los hombres que detuvieron, los señores inspectores o comisarios que detuvieron a Suárez Trasorras, ¿eran de su grupo? ¿Dependen de usted? No, uno de ellos estaba en mi sección, el otro no. No, le preguntaré cuando vengan esos señores. Gracias, señor. Gracias. ¿Alguno más? Con la venia de la sala, la defensa de Basel Gallón y Yamal Zugan. Vamos a ver. Si el locutorio de Yamal Zugan compró 100 tarjetas a Sun Enterprise, ¿por qué las reducen ustedes primero a 30, luego a 15 y luego a 7? Lo he explicado 2 veces, señor letrado. Señoría con la venia, la reducción de 100 a 30... Sí, lo he explicado 2 veces. Lo que hacen es una interpretación y ha explicado cómo se quedan en 15. De esas 15, un grupo de 7 por un lado y otro de 8. De esas 8, 3 son intervenidas en el locutorio de Yamal. Locutorio. Eso lo he entendido. Yo me refiero al criterio para descartar las otras 70. Lo he explicado 2 veces, señor letrado. Usted no lo recordará, pero en fin, para que lo pueda rebasar, está en el folio 4438 y siguientes de auto. De acuerdo, señoría. ¿Sabe usted si se encontró alguna huella digital o ADN en la mochila ya de la comisaría de Vallecas de Yamal Zugan? ¿Con anterioridad al día 13 o posteriormente incluso? Pues no me consta. No lo sé.
las identificaciones de huellas las hace Policía Científica, y ahora mismo no sé, no recuerdo si en esa bolsa hay alguna huella identificada de Yamal. Creo que no, pero no sé, no recuerdo. Si no la hay, como no la hay, ¿cuál fue la razón de la detención de Yamal Zugan? ¿La venta de las tarjetas? No lugar a la pregunta. Así formulada la pregunta es impertinente. Las razones de la detención constan por escrito de los correspondientes atestados. Pregunte sobre esas razones, pero no cuáles son las razones. Vamos a ver. Ha comentado usted que Yamal Zugan estaba siendo investigado en varios procedimientos abiertos contra él, como es la Comisión Rogatoria de Francia, el atentado de Casablanca y la operación Dátil. ¿Sabe usted si de alguna de esas tres investigaciones se ha derivado alguna consecuencia penal para Yamal Zugan? Las investigaciones sobre Yamal, tanto en el 3501 como luego en el 903, hacían mención a su vinculación con varios de los implicados, de los detenidos en algún caso, en ambos procedimientos. Los datos concretos, exactos, una participación más directa, se obtienen en la comisión rogatoria a Marruecos, que se efectúa en el marco del 903 y que es incorporada al sumario de la ONCE. ¿Sabe usted si esos datos más directos han conseguido implicar a Yamal Zugan de alguna manera en la investigación de los atentados de Casablanca? Bien, estamos juzgando otros atentados, no ha lugar a la pregunta. Señoría Calavenia, ese, digamos, antecedente Yamal Zugan ha servido al testigo para, digamos, demostrar la investigación iniciada contra él. Sí, yo sé por dónde va, pero le digo que no ha lugar a la pregunta tal como lo ha formulado, por la simple razón de que ese dato lo puede aportar el señor letrado, no tiene por qué saberlo el testigo. Luego es inútil, y como el 683 me impone la obligación penosa a veces de impedir las discusiones inútiles y no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, pues eso hago. Otra pregunta. De acuerdo, señoría. ¿Cuándo solicitaron ustedes el mandato judicial para averiguar la información de la tarjeta ya de la mochila ya de la Comisión de Vallecas? ¿Perdón? ¿Repita la pregunta? Que cuando solicitaron ustedes al juez del Olmo mandato judicial para investigar la tarjeta de la mochila de Vallecas. ¿La fecha? Señor letrado, pregunta usted cuándo se solicitó autorización judicial. Cite el precepto donde es obligatoria esa petición de autorización judicial para tráfico de llamadas. O si no lo solicitaron, cuando iniciaron las gestiones en la compañía telefónica para averiguar. Así formulada, sí es pertinente la pregunta. Las gestiones sobre la tarjeta se realizan prácticamente inmediatamente. Yo quiero recordar que el mismo día 12 se solicitaron los datos procedentes a esa tarjeta a la compañía. También podrá preguntar el señor letrado si se solicitó autorización, no cuándo, que es capcioso. ¿Solicitaron ustedes autorización judicial para esa gestión? Sí se pidió autorización judicial. Lo que sí es cierto es que las gestiones, dada, como he dicho al principio, la urgencia y las características de la investigación, en ese momento concreto, lo que sí se solicitó era que esos datos referentes a esa tarjeta en concreto y todo lo que pudiera estar asociado a ella fueran guardados por la compañía o se intentara rescatar todo lo posible en el mayor número de datos referentes a ello. Es decir, que ustedes solicitaron a la compañía telefónica que guardaran todos los datos correspondientes a unas tarjetas que todavía no se sabía cuál eran. No se sabía, una vez que de esa tarjeta se sabía claramente qué tarjeta era. ¿Y los demás? Y prácticamente al día siguiente o en el mismo día se consiguió averiguar por el distribuidor en qué paquete de tarjetas iba esa, que como he explicado era un paquete de 30 al que luego se le añaden otras 70 y luego posteriormente otras 100, es decir que en el bloque
de todas esas tarjetas, que curiosamente eran de la misma compañía, se solicitó que se guardara o que no se perdiera todos esos datos. Bien, antes de continuar, ruego a los letrados que tengan el mínimo decoro exigible en estrados y que no lean el periódico, por favor. Siga. ¿Sabe usted cuánto tiempo guarda las compañías de teléfonos la información en sus ordenadores? Pues no, sé que cada una tiene un plazo diferente o unos datos distintos, pero no sé, es una cuestión interna de las compañías. En el caso concreto, ¿lo averiguaron o no? ¿El plazo? No. A nosotros lo que nos interesaba era que los datos persistieran y que existieran, no el tiempo que ellos tardan en borrarlo. ¿Han encontrado durante sus investigaciones en Morata, Leganés, Albolote, La Cangú, el Skoda, algún dato que señale la presencia de Yamal Zugan en esos escenarios? Datos de perfiles o de huellas, no sé si habrá algún dato de su presencia en alguna situación. Los datos de Zugan se basan prácticamente o físicamente en la ubicación de las tarjetas que llegamos a él, en la presencia física de una de ellas que tiene él, más 3 que se recuperan en el locutorio, y luego básicamente en los reconocimientos que se le hacen prácticamente seguidos a su detención y en su vinculación con las diferentes estructuras que se han ido investigando. ¿Fue usted el encargado de analizar la coherencia de los testimonios de los testigos protegidos que aseguran haberle visto los trenes? La coherencia de los testimonios la valora el tribunal. Otra pregunta. Según su trabajo, ¿en qué vehículos se desplazaron los terroristas que colocaron las bombas? No ha lugar a la pregunta tal como es formulada, salvo que el testigo diga que fue él el que llevó esa investigación personalmente. Señoría Calaveña, por eso le he preguntado que según su trabajo, si él puede... ¿Usted llevó esa investigación en concreto? No, los datos que yo tengo solamente es la aparición de la furgoneta en el Kangoo y ya está. ¿Por qué detuvieron a Mohamed Chawi el mismo día que Yamal Zugan si no trabajaba en Yagual Telecom? Bueno, como ya he explicado al principio, en esos momentos la prioridad máxima era lograr averiguar lo más rápidamente posible a qué nos estábamos enfrentando y qué es lo que podíamos averiguar. En ese momento, cuando llegamos al locutorio, o cuando se averiguó que las tarjetas habían llegado hasta ese locutorio, se decidió la detención de las personas responsables de ese locutorio. Chagüe no trabajaba allí. Pero evidentemente tenía una vinculación directa con el locutorio. Creo recordar que dijo usted ayer, el jueves, que Mohamed Bakali les informaba de las reuniones que se celebraban en Lavapiés. ¿Esto es cierto? No, en ningún momento he dicho eso. Según su trabajo, ¿sabe usted si fue Yamal Zugan quien vendió personalmente esas tarjetas? No tengo el dato, creo que por las manifestaciones que hay dicen que no es él directamente el que las vende, o el que hace la venta, o el que las distribuye. En cualquier caso, lo que sí es obvio es que él portaba una de ellas y que otras 3 aparecen en su locutorio. Y creo también que en el marco de la investigación se llega a determinar que efectivamente en ese locutorio se venden las tarjetas. Le dijo su unidad a Asberrahim Desbak que les llamara cuando se acordara de a quién vendió las tarjetas. Su unidad no. O se lo dijo el testigo o se lo preguntará a otro miembro de la UCI. ¿Sabe usted si eso es cierto? ¿Le dijo usted eso a ese señor? No, y no me consta que nadie de los que estaba conmigo dijera eso. ¿Sabe usted si el día 17 de marzo Asberrahim Desbak llamó a su unidad
diciendo que se acordaba? A mí no me llamó y no me consta que llamara, o por lo menos no me lo han comunicado a nadie que dependiera de mí. ¿Conoce usted o dependía de usted el confidente llamado Cartagena? Era un colaborador de uno de los grupos que dependía de mí. ¿Le dijeron ustedes a Cartagena que acercara Serhan a Yamal Zurgan? No, en el tratamiento del colaborador, posteriormente testigo protegido, 11.304, se llevaba únicamente por dos funcionarios y en ningún momento, o por lo menos que yo tenga constancia, se le dirigió ni se le intuyó a que llevara a cabo ningún tipo de indicación o de actividad concreta. ¿Conoce usted las notas del confidente de Cartagena en las que asegura que la vida de Yamal Zurgan es tranquila y que no va a reuniones? ¿A qué nota se refiere el señor letrado? A las nuevas declaraciones Nuevas declaraciones, ¿dónde? Constan en el rollo, señoría. Bien, pues diga el folio del rollo. En este momento no lo tengo, señoría. ¿Pero lo conoce? Yo recuerdo... Señor letrado, usted se refiere probablemente a una declaración de 1 de diciembre. Como el tribunal no puede comprobarlo porque el rollo tiene muchos tomos y usted no sabe decirnos cuál, o pregunta directamente o no ha lugar a la pregunta. Pues he preguntado directamente, señoría, con la venia. Pregunto, ¿sabe usted si las informaciones que remitía el confidente Cartagena a su unidad explicaban que Yamal Zurgan llevaba una vida tranquila y que no acudía a ninguna reunión? En lo que yo recuerdo de las notas leídas de comunicación de Cartagena, no recuerdo esa comunicación, esos términos. ¿Han tenido ustedes alguna relación con Serhan el tunecino, profesional? Pues básicamente la derivada de un cuerpo policial que investiga a un supuesto terrorista. ¿Ha sido confidente para ustedes? Si se refería a eso, no. No, esto no. ¿Han mantenido reuniones con Serhan el tunecino en cafeterías? No. Le voy a preguntar por Basel Gallón. ¿Es razonable para usted o explicable el comportamiento de Basel Gallón tras los atentados, que siguió viviendo en Virgen del Coro y fue detenido a su trabajo? Es una opinión, no es relevante. Lo que pide es una opinión del testigo, no es relevante. ¿Sabe usted, volviendo a confidente de Cartagena, que no incluía en sus notas nunca a Basel Gallón como un activista islamista radical? La pregunta así formulada tampoco es pertinente. Si no lo incluye, estará en el sumario y ya lo veremos. Asóciela a otra cuestión. ¿Han conseguido en alguna ocasión grabar alguna reunión de aquellas célebres que se celebraban en el río Alberche? Las reuniones del río Alberche estaban documentadas en el sumario 3501 y todo lo referente a esas reuniones figuraban en ese sumario. Pero en este sumario también hemos tenido noticias de esas reuniones. Bien, y pregunto... Le ha dado la respuesta. Están en el sumario 3501, en el que usted fue abogado. Otra pregunta. Si se encuentran huellas digitales, dactilares, de Ahmed Nasser, Abdelkrim Baghdadi, Mohamed Abduri, Ahmed Khefaf, Samir Tamer, Mustafa Maimouni, Jauner Raichi, Farouk Bouhafer, Idris Chebli y Safwan Sabah, el leganés, y ninguno de ellos está procesado en este sumario, ¿por qué con un pelo que salió, o qué valor probatorio otorgan ustedes a un pelo encontrado en un gorro donde pone Abdullah? No lugar a la pregunta. El procesamiento es competencia del juez central de instrucción.
investigación, no del señor testigo, por lo tanto, no ha lugar a la pregunta. Con los antecedentes de Nidel Akait como propietario de la finca de Morata, Maimuni como segundo arrendatario, Serhan como tercero y Yamara Milán como cuarto, ¿cómo no consiguen llegar hasta Morata hasta el 27 de marzo, cuando al parecer sobre 3 horas les indica el sitio? Ha contestado